8 de la mañana, 57 minutos. Nos metemos en uno de los temas policiales que ha sacudido la opinión pública en las últimas horas. Ustedes saben, imputaron por doble homicidio al hombre en cuya casa aparecieron los cuerpos de dos mujeres, la jovencita Ayelén, de 16 años, que estaba desaparecida, y otra mujer de 34 años. ¿Qué tipo de personalidad tiene un asesino así? A todos nos viene la película de terror a la cabeza, ¿no? Una persona que trabaja, puede ser nuestro vecino, y de repente, bueno, ocurren estas cosas. Bueno, para indagar, para profundizar sobre esto, vamos a dialogar con el psicólogo Gustavo Álvarez, director de la Asociación Uruguaya de Psicología Forense. Muchas gracias por estos minutos y bienvenido nuevamente a Arriba Gente. Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, a las órdenes. Bueno, cada vez que uno se entera de estos casos que ya vienen con sensibilidad previa, ¿no? Por ejemplo, por la búsqueda de Ayelén, que su familia había hecho una movida intensa, habían señalado además ese lugar, la casa de ese hombre, como posible lugar donde ella podría estar. Encontramos que este hombre, que ayer fue interrogado, bueno, no declaró frente a la fiscalía, es taximetrista, se vincula con otros y termina siendo, por lo menos por ahora, ¿no?, imputado por este horror. ¿Qué tipo de personalidad puede tener esa doble vida, digamos? Bien, antes que nada, señalarle que yo hablo en general, sí, por supuesto, ¿cierto? No del caso en particular, porque no lo conozco. O sea, flaco favor le podría hacer al programa, claro, hablando de algo que no conozco. Sí, lo usamos como disparador. Exactamente. Justamente por eso que yo decía, a todos nos toca la fibra íntima, ¿no? Eso de que el asesino puede ser cualquiera, ¿no? Que puede ser mi vecino, el de enfrente, o alguien que conocía. Sí. Justamente, lo que usted señalaba, Lorena, es la característica bifronte que tienen algunos asesinos seriales y algunos asesinos, ¿bien? La categorización de asesinos seriales a punto de partida del segundo homicidio y tiene determinadas características particulares. La bifrontalidad significa esto que usted mencionaba. El accionar normal, adaptado socialmente, y la otra parte, el otro frente, es una agresividad muy fría, muy calculada, muy desatada en forma muy caótica muchas veces. Sí estamos hablando de una personalidad psicopática. Hay tres tipos de personalidad: las neuróticas, las psicóticas, que son los que se desapegan de la realidad compartida, y la perversa, donde entraría, no técnicamente hablando, puramente hablando no, pero para que la gente comprenda, la psicopatía. En este tipo, o en los casos así, donde hay manejo de cadáveres, donde hay ocultación de cadáveres... Hay una premeditación de todo lo... Bueno, eso es una de las cosas que hay que evaluar en una investigación psicocriminológica, que realmente se debería hacer y que acá lamentablemente es poco el desarrollo que hay en esa área de la psicología. Usted tiene que evaluar primero si responde a alguien alienado, que en ese momento estaba alienado, porque esa es la función específica, ver si en el momento que cometió el acto delictivo no tenía conciencia y voluntad, producto de una enfermedad mental, o por el contrario es una estructura psicopática de personalidad que tiene estas características de muy buena adaptación al medio, muy buena adaptación a los vínculos, más allá de que son superficiales, pero tiene una gran cantidad de vínculos, tiene una clara manipulación de la gente, captan rápidamente cuáles son los puntos sensibles y vulnerables del interlocutor. Ahí entra, por ejemplo, la categoría de asesino serial, que podría llegar a aplicarse a este caso que estábamos hablando. Mire, la categoría de asesino serial es cuando ocurre el segundo homicidio con un espacio de enfriamiento. El asesino serial es un asesino dentro de la categoría de asesinos múltiples. Hay asesinos individuales y múltiples. Dentro de los múltiples hay tres categorías: el asesino de masas, el asesino rayo, spree killer, y el asesino serial. El asesino serial, la diferencia que tiene con los otros dos anteriores es que tiene un espacio de tiempo, un espacio de enfriamiento, se le llama desde el punto de vista criminológico, entre un asesinato y otro. En ese espacio de tiempo, la interrelación que tiene, lo que veníamos hablando, es totalmente normal, está adaptado laboralmente, socialmente, y hay determinadas fases que pasa el asesino serial donde va incrementando la tensión hasta que la evacúa en el acto homicida, a veces muy bizarro, con tortura previa y con manejo del cadáver, y posteriormente baja la tensión nuevamente hasta que vuelve reiteradamente, hace el mismo circuito.
diferentes fases y termina con evacuando la tensión en el acto homicida y otra vez vuelve a adaptarse. Tomamos como disparador este caso y tal vez pueda servir para aplicarlo a otras situaciones o a otros casos. Son dos mujeres en situación vulnerable las que capta la atención. ¿Hay algo también de premeditación en ese sentido? Se lo pregunto porque tal vez lo que preguntaba Lorena, bueno, puede ser mi vecino, puede ser alguien que conozco. Digo, ¿hay cierta vulnerabilidad ante esas mujeres, ante esas personas que el asesino capta o llama su atención? Buena pregunta. Dentro de la psicología criminológica, uno lo que tiene que analizar cuando el victimario no es conocido, justamente los perfilamientos se hacen para tratar de orientar la investigación policial o fiscal, o las dos. Una de las cosas es el perfil victimal. ¿Qué comparten las víctimas? Entre ellos puede ser la vulnerabilidad. Situaciones de vulnerabilidad, determinados hábitos de riesgo, determinada zona de riesgo, determinada característica física. Ese es uno de los elementos en donde se anca, o se enanca, debí decir, el perfilamiento criminal. Hay una trilogía. Ustedes cuando se hace un perfilamiento hay tres cosas, tres elementos. El victimario, la víctima, justamente lo que usted decía, y el escenario del crimen. Esas tres cosas son las que hay que analizar. Y por supuesto después hay todo un desarrollo, ¿no? Hay que ver el método de aproximación, el método de captura, el método de mantenimiento y sojuzgamiento, la lesionología, dónde fueron las lesiones. Hay una gran cantidad de variables. Sí, y la frialdad después para manipular los cadáveres, cortarlos, esconderlos y seguir la vida como si nada, ¿no? Claro, claro, justamente. No es tan lineal porque hay que ver realmente la lesionología, por lo menos nos puede hablar mucho de si está en un estado alterado de conciencia o no, por ejemplo, e inclusive de la motivación. Si usted encuentra cadáveres donde la lesionología es agrupada y a predominio en órganos genitales, usted puede estar infiriendo que la motivación es sexual, por ejemplo. ¿Ah? El escenario de crimen usted lo puede evaluar si es organizado o desorganizado. Si hay una gran desorganización, no tomó los recaudos para poder ocultar la identidad, usted puede presumir inferencialmente, y después uno va haciendo la sumatoria de variables, uno puede presumir que hay un estado alterado de conciencia. Puede ser crónico por una patología, puede ser por consumo de drogas. Pero hay una gran cantidad, es muy difícil explicarlo tan sintéticamente, pero todas las variables nos van dando huellas psicológicas y características del victimario. De todas maneras, cuando abordamos casos así tremendos que cada tanto aparecen, como que surgen algunas cosas siempre en común, ¿no? Como una aparente frialdad del victimario cuando se somete a procesos de interrogatorios, ¿no? Como una cosa despegada, como que no siente culpa, como que tampoco le importa mucho su destino. La crónica que hoy publica Diario El País del interrogatorio en Fiscalía, que finalmente él se negó a declarar, bueno, la fiscal mencionaba, ¿no? Que a pesar de que es un ex policía, sabe a qué se somete, ¿no? A qué posibles penas, sabe que por lo menos va a tener 2 dígitos si es condenado por estos casos. Y sin embargo estaba como inmutable, como que no le importara, ¿no? Y tampoco exhibir arrepentimiento de ningún tipo en el momento donde, bueno, se expone a revisar lo que hizo, ¿no? Obligado. Sí. ¿Qué pasa en esas personalidades? Esas características, de vuelta a lo mismo, hay que ver el caso particular, pero esas características en general son las que despliegan los psicópatas, ¿no? O sea, el psicópata tiene una imposibilidad, yo diría, entrecomillado dicho esto, biológica, de sentir culpa y arrepentimiento. No pueden, no pueden. De hecho, yo trabajé mucho tiempo en cárceles y vi varios, y entrevisté y evalué varios, y hay una imposibilidad, inclusive aprenden racionalmente cómo se comporta un ser humano cuando tiene una conmoción emocional. Ellos no pueden sentirlo. Hay toda una disputa en cuanto a esto, si son punibles o no son punibles. Yo entiendo que sí, sin lugar a duda, porque no, eso es otra característica, no se desapegan de la realidad compartida. Nunca. Es muy raro. O sea, el 76%... ¿Perdón? ¿Entienden que hay algo que están haciendo mal? No. ¿Pero no sienten culpa? No, ¿Cómo ni sería siquiera eso? Ni siquiera eso. O sea, hay una habilitación cognitiva, subjetiva de ellos, y encuentran una razón para explicarse por qué y para qué hacen lo que hacen. ¿No entienden que estén haciendo algo mal? ¿Y sabe por qué no lo entienden, Magdalena? Porque para ellos el otro es una cosa, no es un sujeto. No es una alternancia de su subjetividad.
Es un elemento, un objeto que me sirve en determinados momentos, que me hace enojar en otro, o que yo desestimo y elimino cuando ya no me sirve. ¿Y eso es una limitante para la culpa, capaz? Sí, claro, claro. En la medida que usted no pueda Esto me sirve, yo lo uso, lo descarto claro, y no siento culpa. Claro. Si usted si usted no puede decodificar al otro como un semejante a usted y lo decodifica como un objeto, entonces no va a sentir culpa por un objeto. Usted no siente culpa porque el celular no le marcha. Puede sentir indignación, enojo, pero no culpa. No hay una carga afectiva hacia un objeto. Más allá de las particularidades que pueda haber, ¿no? Y esto, se nace, se produce en la crianza. Lo quiero enganchar a algo que me pasó esta semana, que fue tener Sin que nombre. cubrir... Sin nombre. Sí, tener que cubrir la sentencia de condena del caso de Fanny Aguiar, la mujer trans que fue asesinada en 2018 por su pareja del momento. Y bueno, estuve ahí, fue un rato largo y los dos imputados, uno quedó absuelto, estaban allí presentes. Y bueno, en todo el raconto que hizo la jueza, que estudió muy bien el caso, mencionó hasta el origen, la crianza de la víctima, las vulnerabilidades que tuvo desde niña esa persona y también las vulnerabilidades obvias que se veían y también estaban contadas en la historia de esa sentencia de los dos victimarios, ¿verdad? Y ahí uno dice, es toda una desgracia, porque esas tres personas tuvieron una infancia que no se lo desea a nadie, ¿no? O sea, vidas... digo en general porque no era el caso de la mujer, pero por ejemplo el victimario, una vida de consumo, bueno, vidas que se van desarrollando ya que arrancan mal, ¿no? Y que no se pudieron revertir. ¿Qué peso tiene eso en un perfil como el que estamos hablando? ¿Uno nace así biológicamente, como usted decía, o algo le va pasando en la vida que después vas quedando así? Buenas preguntas, ¿eh? A ver, hay que diferenciar la sociopatía de la psicopatía. La sociopatía tiene una pregnancia mucho más fuerte del acontecer, del contexto de lo que usted estaba señalando. La psicopatología, la psicopatía tiene una carga biológica mucho más importante. En una simplificación muy burda se podría decir que psicópata se nace y sociópata se hace. Muy burda la simplificación. Hay estudios neuropsicológicos que dan cuenta de que el lóbulo prefrontal del psicópata trabaja de manera diferente. Lo que a usted la puede impactar, una imagen que la puede impactar a usted, al psicópata ni le va ni le viene. Se han hecho estudios, simplemente señalo, determinadas imágenes agradables, un paisaje, un barco, de repente una persona trozada, un cadáver. Cualquiera de nosotros, nuestro cerebro, reacciona de determinada manera ante el impacto. En el psicópata es todo chato. Es exactamente lo mismo, reacciona de la misma manera. O mejor dicho, no reacciona ante ¿Y situaciones las de personas este comunes y corrientes cómo nos podemos dar cuenta de eso? Pienso, por ejemplo, en los niños. Los niños tienen la culpa, se las vamos generando culturalmente, ¿no? Los niños nacen probablemente sin culpa. Uno criando va señalando y la culpa se va conformando. En algunos más, en otros menos, ¿no? O sea, después cada uno tiene su perfil y su carga personal. Pero... ¿cómo evitamos, cómo advertimos señales en ese sentido? Bueno, la psicopatía técnicamente se puede diagnosticar a punto de partida de los 18 años, ¿no? De todas maneras, hay un repertorio, esto hay que ser muy cuidadoso porque estas simplificaciones, y sobre todo hablando ante una gran cantidad de gente, puede llevar a una exacerbación de cosas que no son tales. Los niños, como usted bien dice, tienen un repertorio que si uno lo mira descontextualizadamente puede llegar a percibir o inferir psicopático. Mienten, no respetan las normas. Eso es normal, dentro del proceso evolutivo del niño. También es normal que a punto de partida de una edad aproximada a los 6 años, ese límite que se le intentaba poner desde fuera quede introyectado dentro de su aparato psíquico. Y ahí es donde se genera la culpa. Lo que antes me sancionaba de afuera, ahora me sanciona de adentro. ¿De qué manera me sanciona? Es con la ansiedad si quiero o pienso en hacer algo malo, o la angustia y la ansiedad, o eventualmente la depresión, si hice algo malo. Esa es la carga que tiene un neurótico, ¿bien? El psicópata, por ejemplo, no tiene eso, no introyecta, no genera ansiedad. Y lo que usted dice también es cierto. El condicionamiento, debí decir, de la angustia y de la ansiedad ante un hecho negativo en el niño también se aprende.
el ser humano aprende una gran cantidad de conductas, no solo abiertas a comer, a tomar agua, sino a sentir, a pensar, a decodificar al otro. Lo aprende mediante modelos altamente significativos. Por esto en criminología es tan importante y preocupante cuando vemos que en los primeros años de vida no hay una marca muy fuerte en cuanto al límite, porque muchas veces se confunde autoridad con autoritarismo. Cuando no existe la autoridad, esa agrupación que se hace en el aparato psíquico del niño no existe. O sea, como dije anteriormente, el niño va como una conificación desde lo más, entre comillas, dicho esto, lo más psicopático a lo más neurótico. ¿Bien? Ahora, cuando no hay una autoridad de la madre, del padre, de las instituciones, de la sociedad, etcétera, 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 eso queda abierto. Y la facilitación a la conducta delictiva, a la no culpa, al tomar partido del otro, es mucho más habilitante, mucho más riesgosa. ¿Se puede detectar en los niños eso? No, en los niños no, por lo que dije anteriormente. O sea, sería algo muy particular. De todas maneras, el psicópata... Porque hay algunos rasgos que tal vez empiecen a aparecer en la adolescencia, por ejemplo. En la adolescencia sí empiezan a aparecer. Uno nota una dureza caracterial, algo como que... Y sí, bueno, lo hice, ¿qué vas a hacer? Y respecto a lo que siente este asesino, ¿no? Por ejemplo, en estos casos... Usted decía, bueno, hay momentos en los que no siente nada, es un objeto, pero en el momento que está cometiendo el acto... Hay placer, son hedonistas. O sea, la motivación del psicópata en general, más allá de que hay motivaciones secundarias, la motivación en el psicópata en general es el placer. Es la única estructura de personalidad, puede decirse, que mata por placer. Claro, la figura más cinematográfica es el asesino serial, ¿no? Pero no solo. Tampoco todos los psicópatas son delincuentes. Eso ¿no? puede llevar, hay por gerentes ejemplo... de banco, psicólogos, periodistas. Sí, hay hace un tiempo un caso en Santa Lucía que Remo Monseglio ya está acá, seguramente lo va a recordar. Pienso, por ejemplo, en este tipo de situaciones, más allá que no quiere hablar de un caso en particular, pero esto también puede llevar a no tipificar femicidio, por ejemplo. ¿Esta puede ser una de las circunstancias que lleva a no tipificar un femicidio cuando se mata a dos mujeres igual? Mire, la categorización de femicidio, según lo jurídico, más allá de que le parezca muy curioso a algunos operadores jurídicos, es un crimen de odio y es por eso la motivación. Entonces, lo que se debería hacer desde el punto de vista psicocriminológico es evaluar todo el repertorio cognitivo-conductual de esa persona a ver si se rastrean establecimiento de vínculos de sometimiento, de odio, de desprecio, para poder asesorar a la justicia diciendo, bueno, eventualmente hay un repertorio previo, cognitivo, de pensamiento, de decodificación de la mujer y conductual que me muestra que hay determinada franja de riesgo como para poder aplicar la motivación de odio hacia la mujer y por consiguiente, jurídicamente, de femicidio. Gustavo, también me gustaría preguntarnos por qué pasa más entre hombres que en mujeres estos casos. Estos victimarios, los que conocemos normalmente, son hombres, ¿no? Sí. No sé cuál es la relación porcentual entre... Acá le quiero puntualizar. Sin lugar a duda, primero, sí, abrumadoramente son más hombres que mujeres, tanto en asesinos seriales como en asesinos particulares. Cierto es que hay asesinas seriales mujeres y homicidas mujeres también. Pero la proporción es mucho más baja. No, abrumadora. Y acá quiero señalar algo, porque yo en otro canal señalé que hay determinadas escuelas criminológicas que señalan, entre otras muchas que hay, que señalan que hay una connotación biológica endocrina, o sea que la hormona testosterona juega un papel significativo. Yo realmente no estoy muy de acuerdo con esto. O sea, la base empírica señala que sí, es cierto, la testosterona es una hormona de la agresividad en cierta manera, pero eso no define un asesinato. Entonces, ahí de vuelta lo mismo y la complejidad. Es ver qué estructura de personalidad hay, cuáles fueron los vínculos tempranos, cuál fue el proceso de adaptación social, la habilitación social, cuáles fueron sus experiencias tempranas, altamente estresantes, no.
todo eso va moldeando el cerebro también. ¿Y por qué señalé y especifiqué lo de esta escuela criminológica? Porque otros colegas no, pero otros colegas cuando yo mencioné esto, decían que eso es una escuela perimida y que no es así. No, las escuelas criminológicas uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Yo de hecho no estoy de acuerdo con ella. Ahora, que están, y base empírica e investigativa tienen. Pero quería puntualizar eso justamente porque la psicología criminológica tampoco es algo muy conocido. Acá en Uruguay, lamentablemente, en otras latitudes sí, ¿no? ¿Pero en qué medida colabora, por ejemplo, para resolver determinados casos? Sí, mucho. ¿Qué rol juega? A ver, para entenderlo un poco más. Y usted tiene dos grandes herramientas dentro de la psicología criminológica, la autopsia psicológica y el perfilamiento criminal. La autopsia psicológica, un ejemplo claro y sintético, puede ser: usted tiene una muerte equívoca, que no se llega a la conclusión si es suicidio u homicidio, por ejemplo, usted aplica la autopsia psicológica y puede asesorar a la justicia diciéndole con base científica, ¿cierto? No inferencial, me parece que o interpreto que. Con base científica usted puede decir, existen elementos científicamente relevados que apuntarían a la causal de muerte homicidio. Esa es una, que se utiliza en otros foros jurídicos también, como el laboral, en un acoso laboral, por ejemplo, en la firma de testamentos, bueno, que son impugnados. Y el otro es el perfilamiento criminal. El perfilamiento criminal usted tiene una secuencia de 4 víctimas, póngale, y no tiene el victimario. Usted analiza el escenario del crimen, el perfil victimal, el modus operandi, la firma, el método de aproximación, de ataque, la lesionología, y usted va armando un perfil de personalidad, de características de personalidad del victimario. No es como en las películas, no es que en 15 minutos yo le digo, mire, mide 1,83, pesa 73,5 kilos, pero sí conifica la investigación y por lo menos, le dice a la policía, mire, estos que tiene indagado usted no cuadran dentro del perfil, estos tampoco, estos del medio sí. Bien. Ya tenemos que ir cerrando, pero no quisiera dejar otros casos que han sucedido en el último tiempo, por ejemplo, de violaciones, ¿no? ¿El perfil del violador entra en esto que venimos hablando, de una psicopatía? Puede y no puede. ¿Podría o no? Hay una cosa común que es el disfrute del sufrimiento ajeno, ¿no? O sea, sentir placer por hacer sufrir a otro. Sí, los delitos sexuales en general no tienen una motivación, y esto parece muy paradójico, en general no tienen una motivación sexual. Si no es de sometimiento. El del poder. Claro está, después hay que ver... Bueno, pero eso genera un placer, si no, no se podría realizar. Sí, yo me imagino que una mente sana no disfrutaría ni se excitaría ante determinadas situaciones. Cuidado con eso, ¿no? Porque si no, caemos en el asombro que es compartible. ¿Cómo fulano de tal que mi vecino pudo hacer esto? Cuidado con mente sana o no. No solo los trastornados cometen conductas aberrantes. Eso me parece algo fundamental porque tendemos como una necesidad social de el que descubrimos, es un monstruo, lo apartamos. Claro. Y creo que ahí es donde está parte del error del abordaje, ¿no? Porque el tema es que está dentro del ser humano. Es horrible, que es aberrante, que es espantoso. Son conductas que se aprenden, que vienen, no lo sé, pero están en cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que es más tranquilizador dicotomizar las cosas, ¿no? Estos son todos buenos, aquellos son todos malos. Es tranquilizador. Estos son locos y tienen el aspecto de delincuentes, son delincuentes, estos no. Es muy tranquilizador, pero no se apega a la realidad científica. O sea, yo insistí mucho con esto de la psicología criminológica, porque es tremendamente importante. Acá en Uruguay, por ejemplo, no hay psicología criminológica. No hay ni siquiera la categoría. Hay un registro de peritos de la Suprema Corte de Justicia donde hay diferentes categorías de peritos. Bueno, la psicología jurídica y forense no está. Yo pedí la apertura de la categoría y ahora está en tratativa hace muchos meses en Facultad de Psicología, pero es imprescindible. Eso permitiría desarrollar políticas, por ejemplo, de prevención, conocer un poco más. Usted con la autopsia psicológica puede hacer un análisis investigativo científico, reitero, de cuáles son las variables en los suicidios en adolescentes, por ejemplo. Gustavo, muchas gracias por estos minutos. Nos gracias quedan a ustedes. Muchas más preguntas. Siempre nos quedamos cortos. Siempre nos quedamos cortos. Cerramos por aquí la entrevista con Gustavo Álvarez, quien es psicólogo, director de la Asociación Uruguaya de Psicología Forense, intentando, darle un poco de pienso a esto de los perfiles criminales de casos que nos han sacudido en los últimos tiempos. Cerramos por aquí entonces la charla, ya son las 9 de la mañana, 21 minutos.